momento de hablar de temas económicos. Nos acompaña aquí en el noticiero el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches a la audiencia. Privilegio para la teleaudiencia de El Expreso y de Red Guaraní a esta hora de la noche. Bueno, se vienen posibles inversiones de empresas europeas, españolas. Hay un interés. Usted estuvo prácticamente 15 días en Europa. Sí, 10. Venimos trabajando hace un tiempo, desde que asumió el gobierno del presidente Cartes, en tener un país serio. Un país serio es un país donde los inversores puedan entrar y sentirse como en su casa desde el punto de vista del respeto a la ley de todos. Y creo humildemente que lo hemos logrado. No es ningún secreto que primero trabajamos el vecindario, trabajamos mucho Brasil. Hoy estamos viendo los beneficios de tener una alianza, ganar con Brasil. Hemos propuesto a las empresas brasileñas, al gobierno brasileño, vamos a sustituir lo que Brasil importa de China por manufactura en Paraguay. Antes de fin de año vamos a tener la empresa número 100 por Maquila, estamos en el número 99, estamos muy cerca. Decidimos este año poner foco en Europa. En Europa vemos a dos países donde nosotros creemos que tenemos con qué seducir desde el punto de vista económico, que son España y Alemania. España por una cuestión cultural, España porque tenemos relaciones con ellos hace tiempo y porque ellos también han demostrado interés por Paraguay. El ministro español de Industria, Energía y Turismo estuvo acá, me invitó, fui inmediatamente a Madrid. Él dice a los medios españoles, Paraguay es un país serio. ¿Cuánto vale eso? Y luego Alemania, la potencia de Europa. En Alemania hemos tenido sorpresas muy agradables. La empresa Imperial Shipping me ha autorizado a contarle al presidente de la República que su directorio autorizó hasta $100 millones de nueva inversión en Paraguay. Eso es más barcazas que se hacen en Paraguay, más marineros paraguayos, más capitanes paraguayos, más gente ligada a la hidrovía y sobre todo nos posiciona mejor en ese concepto de que Paraguay sea el centro de la hidrovía. O sea, para que la gente pueda entender, Alemania es la empresa interesada en embarcaciones. Ellos ya están acá, ellos tienen invertido acá 5 convoyes, van a ir entre 10 y 15, 10 seguro. Eso genera un montón de inversión desde el punto de vista de manufactura de barcazas. Hoy Paraguay tiene una industria naval. Sí, hoy estábamos en la mañana votando la barcaza más grande que va a surcar el río Paraguay y Paraná. O sea, es un orgullo de los paraguayos. Eso genera empleo en la gente que hace la barcaza, genera empleo en la gente que maneja los barcos, genera empleo en los marineros que trabajan en los barcos, genera empleo para los despachantes de aduana, transporte. Muy bien pago, ¿eh? Muy bien pago. Es de los mejores pagos en el mercado en este momento, gana mucho más que vos y yo juntos probablemente, pero está bien, porque la responsabilidad de transportar 500 contenedores en el medio de un río internacional no es poca. Y los españoles, por lo menos así a nivel de gobierno, por lo menos la apertura, nos damos cuenta que es muy interesante, pero ¿en qué rubros de la economía paraguaya están interesados? Nosotros creemos que con España tenemos que seguir trabajando. Hoy estuvo un importante exponente de una empresa de construcciones que viene a decirle al presidente Cartes, presidente, nosotros estamos dispuestos a financiar sus obras de infraestructura en la ley 5074. Eso es una victoria porque es una nueva modalidad de financiamiento. Es una modalidad en la que el que toma el riesgo, que es la empresa, termina la obra y ahí recién nosotros empezamos a pagar. Eso no había antes. Esa es una credibilidad que hemos ganado. Pero también los sectores agroalimentarios. Paraguay tiene un potencial para alimentar al mundo. España es número 1 o 2 o 3 en Europa en agroalimentario. Los sectores manufactureros, nosotros estamos trabajando mucho en que así como Paraguay se convirtió en una plataforma para que las empresas brasileñas ganen competitividad para volver a Brasil, queremos ahora que las empresas de Alemania, del norte de Italia, de España, descubran a Paraguay como una plataforma para la región y para volver a Europa. Paraguay no va a ser sostenible para que les alcance a todos, para que nos alcance a todos si no llegamos a más de 7 millones de habitantes que somos nosotros. La expectativa para el 2025 es casi 8 millones de paraguayos. Sí. ¿Cuál es la expectativa en relación con estas empresas y con estas inversiones en materia de puestos de trabajo, que es lo que realmente se demanda? El sector Miren, joven, la última medición de la Secretaría Técnica de Planificación sitúa el desempleo en 7,2% en el área urbana de Asunción. Estábamos en 9% a comienzos de este gobierno. Vamos bien, nos falta mucho. Miren, yo creo que aquí la oportunidad de poder mostrarle al mundo que el joven paraguayo quiere trabajar. Si uno hace una encuesta de qué es lo que más valora la gente. Claro que valora poder venir, poder invertir con tranquilidad, que el gobierno no le pida coima, que la gente le deje trabajar.
pero lo que más valora es la mano de obra paraguaya. Ese joven paraguayo que es abnegado, que trabaja, que falta poco al trabajo, que no crea conflictos laborales, que está deseoso de aprender, deseoso de progresar en la vida. Creo que eso no tenemos que perder. Ese es el secreto del éxito del 2025, 2030 y lo que venga. Ministro, es importante también hablar de lo que será, porque el mercado es lo que establece lo que los jóvenes van a estudiar. Por lo menos es lo que está muy vinculado. La demanda del mercado con lo que los jóvenes quieren también.